¿Qué tal, familia de Archivo Extinto? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos con muchas sorpresas y es que en este preciso momento estamos dándole inicio a lo que es una nueva sección de videos que es precisamente un podcast paranormal, un poquito más para que nos conozcan como personas fuera de las investigaciones paranormales, fuera de la exploración. Y bueno, la verdad es que yo me siento un poquito nervioso, me siento emocionado, pero quiero darle inicio con mis dos grandes compañeros de Archivo Extinto y que no podrían faltar para extinguir todos nuestros miedos. Les presento por acá a mi lado a la derecha se encuentra Fabio Adauco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya listos para comenzar este nuevo proyecto, este podcast donde vamos a estar platicando de todo lo que es el fenómeno paranormal, un poquito más allá de lo que somos nosotros en las investigaciones, todo lo que hay detrás de las investigaciones, lo que se les sufre, ¿no? ¿Verdad, chicos? Entonces, este podcast les va a encantar, va a estar increíble y pues, ¿qué tienes para decirnos, mi queridísimo Cámara 2? Pues que sean bienvenidos, familia, espero disfruten mucho de este podcast, ya que le vamos a poner mucho empeño y esfuerzo para que ustedes lo estén disfrutando. Así es, probablemente por ahí van a notar que nos trabemos un poquito, pero creo que es parte de esta nueva sección de este podcast. Realmente hoy se marca un antes y un después también en el canal, porque después de esto creo que vamos a estar de acuerdo que se van a venir proyectos más increíbles. Cada vez ustedes se han dado cuenta que cada vez vamos renovando en cuanto a todo. Queremos siempre traerles el mejor material de excelente calidad. Y bueno, pues ahora que estamos aquí en el podcast nos tardamos un ratito en que todo estuviera listo porque por ahí empezamos a tener unos cuantos problemitas técnicos. Sí, hubo problemas técnicos para comenzar con el podcast. Yo creo que, como dicen por ahí, algo tiene que salir mal para que todo sea un éxito. Así que exacto, tengo buena vibra, que esto va a ser todo un éxito, que a ustedes les va a encantar y más que nada que nos conozcan un poquito a nosotros como personas, ¿no? Más allá de investigadores paranormales. Ojalá que se queden acompañándonos porque vamos a estar platicando de muchísimas cosas, vamos a estar respondiendo preguntas también, ¿verdad? Sí, completamente. Claro. Más que nada este primer podcast es para eso, hablar un poquito más de nosotros, un poquito más de que nos conozcan fuera de cámaras, pero dentro de cámaras, porque aquí estamos en el podcast. pero sí, claro, más que nada es esto. Que nos conozcan un poquito más. Después de este capítulo muy probablemente vamos a estarles pidiendo y vamos a estarles comentando que nos den o nos sugieran temas para poderlos poner aquí en la mesa, poderlos platicar los tres y que claramente ustedes puedan disfrutarlo mientras van en su coche manejando, mientras están en su casa disfrutando de una buena noche escuchando el podcast paranormal de Archivo Extinto. Y pues bueno, no sé que tengas algo más que decir, Cámara 2. Pues simplemente que espero les sirva mucho este piloto de video del podcast, ya que va a ser una introducción hacia los miembros y hacia el podcast para que lo disfruten. Así es, Cámara 2, pues estamos muy contentos, felices de estar en este podcast. Si tú eres una persona que le gusta lo paranormal o que ha tenido una vivencia paranormal, por favor, tienes que decirnos porque también va a haber una sección donde todos ustedes van a participar junto con nosotros en contando todas sus historias paranormales. Yo creo que todo el mundo tiene una historia paranormal, ¿no, chicos? Sí, completamente. Creo que todos alguna vez, bueno, yo creo que sí hay excepciones, digo, no podemos generalizar, pero sí hay al menos una experiencia rara, ¿no? Una experiencia extraña que todos hemos vivido, que en algún lapso de nuestra vida, sea chicos, sea grandes, pero alguna vez sí ha pasado algo raro que a lo mejor muchas veces hemos tratado de encontrarle una razón. No, y más allá de, yo creo que la religión que tú creas o de lo que tú pienses, yo creo que a más de una persona les ha pasado algo paranormal. Básicamente todo mundo va a tener alguna historia paranormal.
yo soy de las personas que me gusta creer que nos divide una línea muy delgada entre el mundo real y el mundo el paranormal, ¿no? Sí, yo creo que sí. El hecho de qué hay también después de la muerte, ¿no? El hecho de saber a dónde Es se una va uno, incógnita. creo que es completamente una incógnita y que a lo mejor puede haber muchísimas teorías, muchas cosas que la gente, que uno mismo puede pensar, pero hasta, digo, aunque suene realmente triste y suene terrorífico, pensar que hasta que no mueres, Lo vas entonces a es saber. en el momento en el que sabes qué hay después de la muerte. ¿O tú qué crees, cámara 2? Pues opino lo mismo, ya que uno no puede conocer si hay vida después de la muerte. Y si es que hay vida después de la muerte, seguiría siendo vida, solamente sigues con otro. Pero ¿Lo fíjate, crees? es parte de la vida porque ¿tú Ujú. te acuerdas cuando naciste? No, Obviamente no. obviamente no, claro. Entonces, Digo, sería así como naces, prácticamente cuando morimos mueres. no vamos a saber qué va a pasar. Sí, yo creo que en ese momento en el que pasas de estar obviamente viviendo a morir, creo que no te das cuenta. No te das cuenta, pero digo, a mí me causa muchísimo terror. No sé ustedes qué piensen, pero en muchas otras culturas del mundo Es celebración. es celebración, güey. O sea, Sí. es algo que es motivo de festejar, algo motivo de sentirse orgullosos, de sentirse... ¿Sabes qué? Creo que nuestra cultura ha tachado malamente, por así decirlo, a la muerte. De que, híjole, uno habla de muerte o de que se va a morir o que te vas a morir y tú ya lo estás relacionando con, verga, es malo. Es algo que no quiero, sí, ¿sabes? sí, Como, sí, ¿por qué? completamente. Porque pues así me lo están inculcando, cuando en realidad nadie sabe. A lo mejor es algo más cabrón, más chingón que te va a pasar. A lo mejor es otra vida, Sí. ¿no? Que a lo mejor, no Ma- sé, vagamente uno puede pensar que esta vida es la prueba, ¿no? La prueba para algo más increíble, algo más allá, que te prepara para realmente vivir, por así decirlo, valga la redundancia. Pero no sé, creo que pensar en el después de la muerte creo que es un tema bastante interesante y que yo creo que muchas personas podemos pensar infinidad de cosas, pero nunca las sabremos hasta que no pase ese momento, que claro que no, Y no, es no lo muy queremos, chistoso, ¿no? gente, porque nosotros cuando vamos a grabar las investigaciones, yo veo comentarios que nos dicen, porque siempre se escucha que lloran, porque siempre se escucha que gritan, Cierto. porque se escuchan niños, porque básicamente nosotros nos hacemos las mismas preguntas. O sea, sabemos que a lo mejor la gente si falleció en un momento que ellos ni siquiera sabían que estaban falleciendo, tal vez quede, como tú dices, los ecos del pasado, ¿no? Y se esté ahora sí que reproduciendo el sonido Sí, siempre, una y siempre, otra por vez. toda la eternidad. No, y también las personas que mueren de una manera trágica. O sea, de una manera en la que sufren o no sé. O como te digo, ni siquiera te das cuenta que te vas a morir. O sea, Sí, de claro. repente... Sí, que es exactamente. Y que a lo mejor eso mismo es lo que de pronto ellos creen que están aún en esta vida y no, y nunca se dan cuenta, ¿no? Ujú. Porque también no sé ustedes qué piensen, ¿que somos energía? ¿O qué es lo que somos? ¿Es alma? ¿Es...? Uy. No, Porque no, nos no. ha sucedido muchas veces en los panteones que, bueno, por ser panteones uno dice, pues es Camposanto, se supone que los cuerpos están descansando en paz, ¿no? O sea, no es como tan igual cuando vamos Sí, a un sí, lugar sí. abandonado, donde a lo mejor hubo una tragedia, donde a lo mejor hubo un asesinato, alguna posesión, XY, ¿no? Algún trabajo de brujería. Ajá, sí. entonces yo creo que en un cementerio, por ser ahora sí que Camposanto, podríamos decir, bueno, pues están descansando en paz, ¿no? Sí. Porque fueron enterrados, fueron sepultados. Bueno, pero no se sabe, o sea, no siempre. Es que es a lo que voy, o sea, incluso yendo a un cementerio nos ha tocado muchísima actividad paranormal.
mal. Sí, sí, sí. Y digo, yo según mi pensamiento es de que si es un camposanto, si es un cementerio donde ya te están dando tu santa sepultura para descansar en paz, pues se supone que debería estar todo muy, muy tranquilo, ¿no? No tanto, güey, Pues- porque en sí la muerte es inesperada. Puedes a lo mejor no haber muerto de alguna manera trágica o algo, pero si es inesperada tu muerte te vas a lamentar de ello, por más que estés, no sé, Enterrado en un sepultado, cementerio. Exactamente. que te visiten, vas a estar lamentándote por el hecho de que no Y yo creo que quisiste esto morir. también influye mucho en cada percepción de la persona y la religión. Porque ya ves que si hacen las oraciones, te vas al cielo, que si hacen el novenario, que si esto, Sí, que sí, el otro. sí. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver en cada pensamiento de cada persona, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, pues volvemos a lo mismo, a lo que comentaba hace unos minutos, que es el hecho de las culturas, el hecho de las tradiciones, o sea, de la educación también que a uno le inculcan, ¿no? Que de pronto parece que la muerte es algo terrorífico, algo triste y que en muchos otros países termina siendo algo increíble. Pero siempre, creo que siempre va a existir esa incógnita de qué hay después de la Yo muerte, creo ¿no? que esa incógnita, bueno, al menos para mí, para mi percepción, tiene que existir. Porque si no, no tendría sentido vivir. O sea, vives, en realidad yo siento Si que ya supieras qué hay después, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Es como dicen, vive cada día como si fuera el último de tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a morir. ¿Y qué es la muerte? Pues no lo sabemos. Ujú. Entonces, estás viviendo al máximo, estás haciendo la mejor persona que puedes ser cada día, porque en sí no Sí. sabemos cuándo nos vamos a ir de este Sí, mundo y totalmente. cómo, ¿no? Exacto. Sí, ahorita tocando ese tema me vino mucho a la cabeza, no sé, esta gran pregunta que yo creo que muchísimas personas nos hacemos, a lo mejor no en el día a día, pero de pronto cuando ya empiezas como que esta plática más intensa, ¿no? ¿De Que de pronto te preguntan, ¿cuál sería la peor forma para ti de morir? ¿Morir? Ay, güey. ¿Peor? ¿La peor o la O sea, mejor? no, la No, peor, peor. o sea, No, pues si yo quisiera, yo no me quisiera morir. no, pues yo creo que nadie, bueno, no sé si nadie, pero la gran mayoría creo que no, pero, o sea, si te pones en el momento a pensar, wow, no, nunca quisiera morir de esta manera, ¿cuál sería? Yo creo que quemado, güey. O ahogado. ¿Quemado o ahogado? Quemado o ahogado. Sí, creo que sí. Quemado, ahogado, creo que el sufrimiento más que Sí. nada, ¿no? Sí. El sufrimiento Porque de- dicen que Bueno. cuando te estás ahogando, sientes que el agua está llenando todos tus pulmones hasta que a tiro te quedas inconsciente, te Sí. desmayas y te mueres, Bueno, te ahogas. aunque también quemado, ahí llega un punto donde es tan Dejas de alta la sentir temperatura que dejas de sentir dolor y solamente cosquillas. Entonces, Wow, ¿en serio? sí. ¿Cosquillas? sí empiezas a sentir cosquillas y ya no sientes cómo el fuego está quemando tu piel. Wow. Ah, caray. No, pues entonces Pero, que me quemen. Y por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso, ¿cómo es posible? O sea, me imagino que es de alguna experiencia que ha tenido Sí. una persona que se ha quemado Sí, muy muchas fuerte el cuerpo. personas con quemaduras muy graves han comentado eso, que cuando en el momento que están quemando, lo que más duele, pues lo que más se sufre es en el principio. Ya en el final no es tanto, porque ya no sienten casi el dolor. Es tanto el dolor que provoca que ya no ya no lo ¿Quién? pueden sentir. A mí se me hace como Oh. imposible de creer. Digo, no sé si nos esté viendo alguien o escuchando a alguien que se ha quemado tan fuerte, que nos ponga en los comentarios Sí, si deja de claro, sentir dolor o no, totalmente, o algún sí. experto en el tema Mm. que nos pueda comentar y decirnos si en dado caso llega tanto a hacer pues el fuego a quemar tu piel que dejas de sentir el dolor, ¿no? A lo mejor el dejar de sentir dolor básicamente es de que quedas inconsciente, ¿no? Sí, Y ya también. pues ya no sientes. Pero de nada. todos modos, creo que es una forma de morir, creo que es la peor porque tu cuerpo queda irreconocible, sientes la agonía en el momento hasta y sabes que te esperas tu muerte simplemente mientras te estás quemando cada vez y Sí. es que si no hay nada o alguien que te pueda ayudar, pues simplemente te queda esperarla.
Sí, claro. Y creo que ahogado, no sé, también sería También. una forma verdaderamente terrorífica. Pero, ¿sabes? Ahorita me vino a la cabeza también una forma muy fea de morir y creo que también la sufrirías no tanto por el dolor físico, Cayéndote de sino, un edificio. no, espera, Mm-mm. no tanto por el dolor físico que a lo mejor estés sintiendo como el ahogarte o el quemarte, el sufrimiento de Psicológico. la desesperación, Exacto. de la angustia, de saber que te vas a morir sin dolor, o sea, sin dolor físico, güey. ¿A cuál voy? No sé si alguien de ustedes ya dio con cuál. No. No. Que ¿Pues te alguna enfermedad? No, No sé. que te sepulten vivo. Que te Ya, sepulten ves. vivo. O sea, creo No, que, no. que te sepulten vivo, estar, digo, a lo mejor voy a ser un poquito ignorante, no conozco a cuántos metros nos sepultan, pero no sé, digo, al menos creo que Pues yo creo que depende del 2 panteón. o 3 metros, Pues se supone que es ya, al menos 1 metro, creo que con que sea 1 metro, o sea, No, es dices, que con estar ¿cómo sales, encerrado güey? en un ataúd a 1 metro debajo Ajá. de la tierra, o sea, ya con eso tienes para... son como 6 pies bajo para tierra, entonces asfixiarte, con no eso creo que ya. te dure mucho el oxígeno. Y vuelvo a lo mismo, o sea, imagínate ese momento. Pero para empezar, de como agonía, ¿por güey. qué te tendrían que enterrar vivo? Bueno, obviamente, pues creo que las razones no serían las más obvias. O quizás sí. Bueno, en el Digo, país en el que vivimos en yo el creo país que en el puede que que, vivimos. Puede que que sí. suceda, así que hay que cuidarnos, chavos. Sí, pero creo que, no sé, si alguien de ustedes, familia que nos esté escuchando por ahí, si concuerda conmigo, creo que sí, el morir quemado, el morir ahogado, creo que sí son de las primeras formas en las que uno piensa Yo tengo que es otra. sufrimiento. Pero el Perdón. sepultar, el que ¿Vivo? te sepulten vivo. Pero es que eso ya entra, eso yo creo que ya entra en una cuestión de tortura, güey. Porque eso ya es una Ujú. muerte de que alguien lo está haciendo, o sea, intencional. Sí y no, te voy a decir por O qué. no sé. Porque ha habido casos, no, ahorita no sabría mencionar cuáles, pero sí ha habido casos en donde los entierran porque piensan que ya Que están están muertos, güey. Y en O sea, realidad. y en realidad no están muertos. Entonces, imagínate esa desesperación de decir, no mames. No, y ahora no me porque morí, existe lo y que estoy son las aquí abajo. autopsias. Sí, Ajá, lo dije bien, las exacto. autopsias, ¿no? Sí. Pero antes, Antes yo me acuerdo, bueno, no es que me acuerde, pues, pero yo me he informado que los enterraban y ponían unas yo campanitas. me acuerdo, güey. Este güey reencarnó. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? que yo he investigado y ¿Cuál fue tu he visto en varias películas ¿Cuál, donde... cuál fue tu otra vida? A ver, si nos puedes No contar sé, un yo fui poquito. egipcio, yo creo. Anda, sí se ha de acordar, ¿eh? Pero te Pero no- refieres. Yo fui egipcio. No quieren que... Yo a lo mejor fui el rey Tutankamón. No, pero sí sé a qué te refieres, que les ponían campanas. Les ponían para campanas que las para movieran. que Ajá. las tocaran desde donde estaban enterrados en dado caso que siguieran vivos. Entonces sí está, y esto Ujú. existe, esto existió, digo, y ahora con toda la tecnología médica que hacen. Y es que ahora yo creo que con toda la tecnología, pues ya en medicina y todo, las autopsias, ya todo eso obviamente ya se terminó, pero hay gente que no les hacen este método y sí puede ser que las entierren vivas, como tú dices, ¿no? Sí, claro. Digo, como dices tú, antes, ahorita me vino a la mente otra cosa, la historia esta de la mujer en el Panteón de Belén, donde dicen que incluso rasgó la tumba y alcanzó a sacar la mano. O sea, eso te habla de cómo, sí, ahorita la tecnología, todo el avance de la ciencia y el avance de todo lo que tenemos al alcance, sí, al menos creo que en ese aspecto nos ha venido a beneficiar muchísimo y muchas otras cosas más. También creo que también ha venido a perjudicar cosas, pero en este caso creo que no, o sea, antes de verdad pensaban que había personas que Exacto. morían y no morían. Imagínate cuántas personas, digo, hay casos que se conocen, pero cuántas no pasó. ¿Cuántas Wow. fueron enterradas vivas? Por O el sea- hecho de no investigar nada si realmente están muertos. ¿o no? Exactamente. Y creo que no sé, digo, esa sepultarte vivo,
no sé. Pero, ¿sabes qué es lo que más está cabrón de haber sepultado vivo, de haber sido sepultado vivo? La muerte. Si mueres siendo sepultado vivo, creo que lo que más te duele es morir solo, con la desesperación de que nadie te pudo ayudar. Sí, sí, y que no puedes hacer nada. Exacto. O sea, no, porque no por puedes más hacer que nada. a lo mejor, no sé, yo me pongo a pensar, y por más que rasgues el ataúd, por más que a lo mejor y hasta logres quebrarlo, güey, o sea, la tierra Es se te viene imposible, encima, güey. es mucha tierra. Sí. O sea, se te Sí. viene encima y Aunque déjame decirte, creo que no sé cómo sea cuando entierran a la gente, no, ya no echan tierra. Creo que nada más ponen las lápidas de cemento, pero creo que tierra sí ya no. ah, bueno, sí, sí, pues sí. Sí, no sé, digo, desconozco bastante del tema, pero sí, fue algo que me retumbó mucho la cabeza en cuanto a esto de las muertes trágicas, ¿no? Sí, está horrible pensar todo eso. Hay una historia muy buena que tienen que escucharla. Habla sobre una chica que se hospedó en un hotel y que duró una semana en el cuarto del hotel sin, sin pedir alimento, sin pedir absolutamente nada. Solamente se registró, no salía y no salía. A la hora de que fueron los del hotel a ver qué había pasado porque pensaban que había fallecido esta persona y justamente la chica había fallecido. Ajá. Abrieron el cuarto del hotel Sí. y la chica ahí pues ya estaba muerta. Lo curioso de esta historia es que ella no tenía documentos. Ah, ya sé de No. cuál hablas, sí, Ok. claro, claro. Sí, de no existía, o sea, como quien dice, la chica no existía, no tenía Sí. ninguna identificación, no tenía nada. Entonces, Identificado. Ya está hablando portugués también, ¿eh? Ha de haber sido portugués en su otra vida. yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sí, sí. Sí, sí, sí sé de cuál hablas. Ujú. Ahorita. Y se dice que esta chica era una viajante en el tiempo. Porque Uy, no, no. un Estás, investigador. estás tocando fibras muy delgadas. Un en investigador que gran tema. le llamó mucho la atención este caso, se casó con este caso como más de 5 años y él estuvo investigando y resulta que el perfil de esta chica, a la información que él estuvo recabando, sí existió, pero no por ejemplo, no en este año, sino a Ujú. muchísimos años atrás. O sea, la mujer existió, pero. Ajá. Cabrón. O sea, sí se recabaron datos. No fue como que viniera del futuro, sino Del pasado. Del pasado. O sea, venía del Ah, sí. pasado. Ajá. Ya había muerto incluso. ¿O cómo? No entiendo esto. No. Es O sea, que- se supone que en su tiempo sí ella ya había muerto, obviamente por los años que ya habían pasado. Porque es Ah. imposible que alguien viva tanto. Pero ella estaba, no sé, como de 30 y tantos años. Y era una chica que vivía en tal lado de tal año. O sea, muchos años atrás. Sí, pero digo, a lo que me refiero es, hay como un registro de la defunción de esta mujer que por algo. Sí, lo investigó y es exactamente, físicamente era ella, pero ella, por ejemplo, por así decirlo, en esta época, ella se registró en el hotel con otro nombre, no con el nombre que investiga. Naturalmente era. Ajá. Ah, ok. No conozco mucho de la historia, digo, hasta ahorita estás. Solamente sí creo que fue de un hotel por allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Ujú. No he visto, creo que por ahí voy a hacer una mención, pero por ahí creo que en Netflix sí está un documental, ¿no? O algo así. Creo que sí, en Netflix existe un documental sobre esa historia. Sí, Ok. sí, pero no me acuerdo ahorita bien el del nombre. Wow. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Digo, ahorita tocando lo de los viajes en el tiempo. Es un tema bastante interesante. Pues ¿no? deja tú los viajes en el tiempo, saber si hay dimensiones, porque si somos energía, si hay otras dimensiones también alternas Ajá. a la nuestra, podría ser. Uy, es que nos estamos metiendo en temas Pues metámonos. muy no le hace. profundos. Claro, claro. Sí. Digo, creo que igual va a haber muchísimas teorías, muchísimos pensamientos
quizá varias cosas de las que estamos ahorita tocando, muchos vamos a empatizar, pero muchos otros van a tener cosas que a lo mejor nosotros no las conocemos en este momento, pero que si están viendo este podcast y lo están escuchando, por favor déjenoslos en los comentarios también. Digo, ahorita estamos a lo mejor metiéndonos muy por encimita a temas que podrían tener una profundidad mayor. Si les gustaría que nos metiéramos en algún tema en algún más tema, profundo, sí, más a fondo, más para a nosotros fondo. poder también investigar más del Sí, tema y sí. poder debatir un poquito más sobre los temas, pero sí está canijo, o sea, saber que, imagínate en otra dimensión, otro Kevin. Sí, ¿no? como el multiverso de Ajá. Spider-Man, ¿no? No sé, creo que serían Pero un Kevin chidos. más buena onda. No, ¿no? Este Kevin ha de ser el Kevin, el más chingón. Ay, por favor. Este Kevin ha de ser el más chingón de todos los multiversos. ¿Cómo ven? Saludo para los Kevins de otros multiversos. Saludos, hermanos. Por ahí, échenle ganas. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ustedes me van a entender. Ahora sí aplica, ustedes me van a entender. Pues sí se puede. Échenle ganas. Saludos, besos, abrazos. También yo les mando saludos a mis Fabios de multiuniversos, que sigan creyendo en sí mismos, nada más. Sí, no, pero digo, retomando ese tema, creo que los viajes en el tiempo es algo que en lo personal me vuela la cabeza completamente. Pero dice uno, ok, creo en los viajes en el tiempo, puede que se dé. Pero ahí va la pregunta del millón, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo crees que se logró, que se va a lograr eso? ¿Cómo se va a lograr o cómo ya, ya existe? Por eso, a lo mejor ya, ¿cómo crees? ¿No? A ver, por aquí el que más sabe de ese tipo de cosas es Cámara 2. Cámara 2, familia, es un niño súper inteligente, nada más que él a veces le da mucha pena, pero él tiene mucha información. Sí, pero por favor, Cámara 2, deleítanos con tu sabiduría. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas sobre este gran tema de los viajes en el tiempo? Pues es un tema interesante, pero no sabría decir cómo podría pasar un viaje en el tiempo. Pero no tienes ni la más remota idea. O sea, yo creo que yo no. sí. Yo sí ¿No? tengo la respuesta. Yo tienes la respuesta. Sí. Caray. Concreta, oficial. Ay, que no te vean los de la NASA que te van a... Yo siento que ya la humanidad va a llegar a un punto donde ya tenga tecnología extraterrestre. Si no es que ya la tienen. Yo creo que esa ya la tienen. Con tecnología extraterrestre puedes hacer lo que tú quieras. Y yo siento que eso haya alguna tecnología que trabaja la materia tan chingón que hace que viajes a donde quieras. Sí, teletransportación, claro. Viajes en el tiempo. Pero sabes, congelamiento de la materia. A ver, no sé cómo. Ajá, a ver, por favor. Yo lo que quiero decir es que cómo sabemos que la tecnología extraterrestre en realidad está avanzada. Que en realidad si existen los extraterrestres están más avanzados que nosotros y no menos que nosotros. Eso es un punto, ¿eh? Niño, las pirámides, las pirámides que ya hay de añales atrás. ¿Cómo tú crees que las construyeron si no había tecnología? Sí, está esa incógnita y ese ¿qué onda? Porque sí es cierto. Por ahí estaba leyendo la otra vez una nota que decían que la pirámide de Egipto, si mal no me equivoco, la pirámide de Egipto con la pirámide del Chichén Itzá están alineadas una con otra. Astralmente, ¿no? Sí, exactamente. Y que los bloques, o sea, los bloques escalones, por así llamarlo, son pesadísimos. O sea, es increíble porque creo que incluso hoy en día no hay una máquina como tal, un transporte que pueda realizar, o sea, ¿sabes? Y con la exactitud con las que están construidas. O sea, es impresionante, o sea, para lo que ellos tenían en aquellos tiempos de a lo mejor de sabiduría, digo, no quiero juzgarlos, pero era
siento que era muy difícil hacer algo así para aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que mucha gente pensamos lo mismo de que esta inmersión de los extraterrestres, de los aliens, de vida de otros planetas, de otras galaxias, no sé, ya me estoy metiendo en temas todavía más cabrones, pero, o sea, yo creo que sí, los aliens, los extraterrestres siempre han estado y siempre han contribuido para que hoy la tecnología esté cabroncísima. O sea, porque si te pones a pensar, yo creo que 10 años, hace 10 años, la tecnología creció de una manera increíble. Impresionante. O sea, de verdad. Simplemente algo tan sencillo, pues cuando éramos niños, o sea, ¿qué íbamos a saber? Que aquí íbamos a tener todo, güey. Ajá. O sea, Sí. todo. Literalmente, Sí, cuando nosotros íbamos a hacer tareas, tenías que ir a una computadora de PC grande para conectarte a lo mejor a una enciclopedia, a algún libro virtual, o incluso ir a mí, que yo ya soy más viejo, a bibliotecas, a buscar libros, ¿no? Sí. Y hoy lo tenemos todo al alcance en un simple celular. Tenemos absolutamente todo y creo que, no sé, es solo un pensamiento mío. Yo creo que mucho en parte de eso es por la inmersión a lo mejor de vida extraterrestre, que como lo mencionaba Cámara 2, quizá y no están tan adelantados como nosotros, pero o sea, es imposible pensar que somos los únicos en el universo cuando no podemos ni siquiera llegar a la luna, güey. Yo la otra vez vi una nota, no sé si sea real o fake, pero que ya le encontraron un límite al universo, que no es infinito, que ya encontraron una pared. Uy, no sé. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo leí, no sé si sea fake o no, pero yo lo leí. No sé. Es que se me hace un poco imposible ya que no hemos ni podido explorar todavía la Vía Láctea. ¿Cómo vamos a poder explorar Exacto. todo lo demás Pues para saber que hay un borde? Lo que comentaba Kevin, unos días Kevin comentaba que el océano tampoco incluso ha sido explorado al 100%, ¿no? No, el océano, digo, no sé, por ahí alguna vez leí que la NASA al inicio se dedicaba a explorar el océano, güey. O sea, todo lo marítimo, todo lo que tiene que ver ahí abajo. Y por alguna razón, no lo sé, quizás sí hay algún dato que digan el por qué la NASA cambió de explorar el océano a explorar el espacio, pero creo que eso no te no te deja pensar mucho. O sea, empiezas a pensar que dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué decidieron explorar el espacio y no el mar? Lo que hay en las profundidades. Quizá se toparon con cosas que estaban mucho más allá de lo que uno podría pensar, ¿no? Pero básicamente siento que el océano pues sí tiene como su límite, güey, porque es dentro del planeta Tierra. Incluso el Por pues eso, el universo, precisamente, o sea, el hecho de que de cierta manera sí haya un límite y que no quisieron llegar. O sea, que no quisieron llegar. Pues pero está la Atlántida, está el Triángulo de las Bermudas, que tan misterioso, un lugar que dicen que desaparecen los aviones, los barcos. Sí, el triángulo de las Bermudas. Wow. Sí, ahí definitivamente Siento hay que hay un algo. hoyo negro a lo mejor. Eso te iba a decir. Quizá hay como un hoyo negro que no quieren que exploren por algo, no sé. No sé. Pues yo siento que muy... muchas cosas no nos las dicen porque no estamos preparados psicológicamente para saberlas. Pero siempre yo creo que sí tenemos que tener nuestra mente muy abierta a que más cosas puedan suceder, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, nosotros lo vivimos día a día en las investigaciones con impresionantes manifestaciones paranormales que nosotros ni por aquí nos pasaban por la cabeza cuando empezamos este proyecto. Cosas que literalmente a veces mucha gente nos dice, es que ¿por qué se asustan? Es que si se dedican a eso,
¿por qué se asustan? O sea, básicamente nos asustamos porque nos estamos adentrando a lo, a lo inexplicable, nos estamos adentrando a algo que desconocemos. Somos humanos y yo creo que reaccionamos como humanos. Por más valiente que te creas, por más valiente que uno quiera ser, lo desconocido nos va a asustar. Sí, A todo. totalmente. Entonces, Totalmente, sí, es una pregunta que siempre nos dicen o un comentario que siempre ponen, pero sí, o sea, no asustarte creo que entonces no serías humano, o sea, no tendrías Exacto, sentimientos, ¿no? exactamente. O sea, no tendrías emociones, es parte, o sea, es parte de ser una persona racional, una persona pensante, una persona con emociones, el hecho de que algo de lo que no estabas preparado de ver o de escuchar, por más investigadores paranormales que seamos nosotros, créanos, Nunca nos dejamos de sorprender. nunca nos Nunca. vamos a dejar de sorprender porque de verdad siempre el hecho de lo desconocido surge un terror inexplicable hasta que no lo vives, hasta que no vives tu primera experiencia paranormal, entonces crees, entonces te das cuenta que lo que te contó tu tío Chuy o O tu tía Juanita. tu tía Juanita o la señora del menudo, la señora del pozole, pues sí es real. Y sí es real. Y es y- lo que comentábamos al principio del podcast, que todo el mundo tiene una experiencia paranormal, creas o no creas en esto, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque es algo pues que no tiene explicación o que no lo puedes explicar. Exactamente, sí. Y creo que en ese tema también, no sé si haya ya más bagaje, pero sí, o sea, el hecho de lo paranormal, si esté científicamente comprobado que sí existe o que no existe, no lo sé, pero creo que cada persona que hemos tenido nuestra experiencia paranormal es cuando te das cuenta que, o sea, no necesito más. Yo ya lo viví, yo ya lo escuché, yo ya lo vi, yo ya lo presencié. Exactamente. Por ejemplo, yo desde morro, yo tenía experiencias paranormales en la casa donde yo vivía antes con mis padres. Entonces no quiere decir que si desde siempre he tenido ese contacto paranormal, ya voy a estar ahora sí que libre de espantos. Claro que no. Exactamente. Son diferentes vivencias, son diferentes energías. Hay veces que llegamos a los lugares de investigación y no nos van a creer, pero desde que llegamos en el coche, ni siquiera nos hemos bajado a investigar, ya se sienten las energías súper pesadas. Entonces, son lugares con mucha historia, mucha gente que ha muerto ahí. Básicamente, pues es eso, ¿no, camaradas? Pues sí. En sí, muchas de las personas pueden decir que es por el cerebro, que el cerebro es lo que nos causa que sintamos eso. Y sí es Ujú. asombroso el cerebro por todo lo que nos puede hacer sentir, imaginar y eso. Pero también es asombroso el hecho de cómo nos puede advertir de cosas que ni sabemos que van a pasar. Sí, yo creo que el Exactamente. miedo es parte de que naturalmente el cuerpo se proteja, ¿no? Sí. Sí, pues es una protección que Natural. automáticamente, Te sientes vulnerable, te sientes sí, fuera. y por eso de pronto corres, por eso de pronto te vas, por eso de pronto dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. No, y básicamente los humanos somos emocionales y las energías que nosotros sentimos en las investigaciones son muy emocionales. Hay lugares donde sentimos como energía de mucho enojo e incluso hasta nosotros nos han visto en las investigaciones pelear. A los tres Sí. nos han visto discutir y no porque nos llevemos mal, sino porque el ambiente en el lugar, la energía en el lugar es esa y a lo mejor de alguna manera u otra no las están dando saber estas energías poniéndonos así. Hay lugares donde son tristes, nos dan mucha nostalgia. Hay lugares también donde hay mucha ira, mucho temor, mucho miedo, mucha tristeza. Entonces, Mucha tristeza, sí, también. las energías son eso, son emociones. Y a Kevin le ha tocado. Y el hecho, o sea, sí, a eso iba, o sea, el hecho, volvemos a lo mismo, de que te asustes, de que tu cuerpo automáticamente se proteja o te advierta de que, oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, esto no está chido, esto no está bien, ¿sabes qué? Vete, como sea, a lo mejor sales corriendo, a lo mejor sales tranquilo, pero te vas,
pero siempre cuando ocurre algo demasiado fuerte, sí es como de que sabes que esto no está bien. ¿Por qué? Por el hecho en el que sabes que de alguna manera también puede dañarte, puede agredirte. O sea, posiblemente muchas personas van a decir, ay, ¿cómo crees? O sea, no es un vivo, ¿no? Porque siempre dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y eso es real, siempre. O sea, nosotros siempre vamos con el temor de encontrarnos con un vivo. ¿Por qué? Porque vamos a lugares que no conocemos, lugares abandonados, lugares en donde incluso sabemos que hay las famosas, lamentablemente, fosas clandestinas y demás que surgen muchas cosas, pero siempre, o sea, siempre existe el temor y también un muerto o una energía, porque recordemos que al menos yo sí creo que todos somos energía. Entonces una energía negativa, una energía de bajo astral, los demonios, cuando nos hemos topado con poltergeist, o sea, sí son entidades que sí pueden llegar a dañarte, quizá no físicamente, o quizá sí, pero mentalmente sí te pueden meter en un embrollo, ¿sabes? O sea, en un embrollo posterior a. ¿En qué me refiero? Te puedes de pronto empezar con ese delirio, con ese, no voy a decir locura porque locura es juzgar, pero ese delirio, ese de perseguimiento, sí, ese de que te están haciendo algún mal, que no sé, ¿sabes? O sea, son muchas cosas. Sí, pues te sientes básicamente desprotegido. Te sientes desprotegido. Entonces, sí, yo creo que sí, un muerto, una entidad negativa, sí puede llegar a dañarte, y por eso es que en ese momento uno decide irse. Uno decide decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto. O sea, no puedo seguir aquí, no puedo, y se tiene que respetar, porque también muchas veces nos dicen, es que para eso van, a eso van, si ya tienen en la manifestación paranormal presente, entonces quédense, ¿no? O sea, quédense y averigüen qué es. Sí, muchas veces lo hacemos, muchas otras veces no, porque precisamente estando ahí en el lugar, te das cuenta hasta qué límite puedes llegar. Claro. ¿Por qué? Porque nos han pasado situaciones en donde verdaderamente hemos dicho hasta aquí. O sea, ¿sabes qué? Esto es demasiado, creo que nos puede llegar a afectar tanto, pero que las ganas de seguir ahí, las ganas de seguir buscando todo esto nos ha seguido continuando estar aquí, pero sí está complicado, ¿no? ¿Tú qué piensas, Cámara 2? Pues, que mucha gente dice que es que Cámara 2 no se asusta, es que Cámara 2 es bien valiente, es que ¿por qué Cámara 2 no se inmuta? Es que ¿por qué? O sea, cabe recordar que todas las personas somos diferentes, tomamos las cosas diferentes. Sí, reaccionamos de muy diferente manera. Exactamente, entonces quiero, por favor, Cámara 2, que les cuentes un poquito a la gente cómo es que tú te sientes ante una situación así. Pues, como todo, siento miedo como cualquier ser humano. Nunca dejo de sentir miedo, pero lo que quiero decir es que el cerebro hace que actúes de una forma muy rara. Sientas miedo y quizás a veces quieras correr de ahí o quieras seguir adelante para enfrentarte a eso, sí, y poder quitarte ese miedo. Poder, como decimos nosotros, extinguir nuestros miedos. O sí, más allá de poder quitarte el miedo, poder darle alguna explicación, a lo que está uno viviendo en ese momento, ¿no? A mí me pasó algo muy chistoso porque yo a Kevin lo tengo en un semblante de que él es el más valiente de los tres. Él es el que aguanta ahora sí que más las situaciones paranormales dentro de las investigaciones. Y es algo muy chistoso porque ustedes dirán, sí, Kevin es muy valiente. Todos a lo mejor tenemos nuestra valentía en nuestros cierto modo, en ciertos grados, pero en una investigación una vez en un panteón en Tepatitlán, no sé si te acuerdes, nos separamos. Claro que me acuerdo. Nos separamos, ahí solo íbamos él y yo, Cámara 2 no le tocó ir a esa investigación. Es de las investigaciones casi últimas, esa la pueden ver. Y hubo un momento donde hubo una manifestación muy fuerte de un niño. Y nosotros decidimos separarnos para poder registrar
en algún, ya sea en la cámara de él o en mi cámara, algún registro de algún fantasma, ¿no? Y pasó algo muy chistoso porque Kevin me dijo por el radio: acabo de ver a una mujer de blanco pasando por el fondo de este pasillo. Pero más allá de eso, como yo escuché a Kevin, yo nunca lo había escuchado así. Lo escuché asustado, lo escuché que estaba paralizado. Incluso ya cuando terminamos y lo encontré, me dice: nunca me había asustado tanto. Sí, me dice, y yo le dije: güey, pero tú eres súper valiente. Me dice: yo lo sé, pero a mí o sea, fue como que tu límite, ¿no? Completamente. Y digo, ahorita hablando de eso, yo recuerdo muy bien ese momento. Lo recuerdo muy bien. Y lo que más me resulta extraño, curioso, es que la cámara no lo alcanzó a captar. O sea, la cámara no lo grabó de verdad. Y podría decir que de lo que hemos visto, creo que sí es de lo que más me ha quedado en la mente. Todavía me acuerdo ese momento, lo que se sentía era de verdad algo increíble. Yo me quedé pasmado. Digo, a lo mejor viéndolo en el video no se nota tanto, pero yo en ese momento de verdad que me quedé pasmado, porque yo literalmente vi a una mujer con vestido blanco, por así decirlo, pero como transparente, que pasó pero rápido, rapidísimo, de un lado hacia otro, y se escondió, dejó de ser visible ante mis ojos. Entonces en ese momento me quedé completamente congelado y dije: wow, ¿saben? Y a pesar de que mucha gente dice: ay, es que Kevin es muy valiente, Kevin siempre va a ver qué es, y en ese momento me quedé pasmado, me quedé congeladísimo, me quedé en shock. Y fue cuando dije: wow, o sea, sí, a veces las entidades son tan fuertes que incluso las puedes ver con la ropa con la que fallecieron quizá, o con la ropa con la que les gustaba, la ropa que era su favorita. Pues qué bueno, porque no vaya a ser que, imagínate, me vaya a aparecer ahí desnudo. A este que le encanta estar ahí. Ya me exhibió. No, sí está. Ya me exhibiste. Oh, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien con su, cada cual. Dijeran por ahí, pero sí, de verdad que por ahí también hay una exploración que hace poquito llegó un comentario de que, no me acuerdo si me llegó a mí, si le llegó a Fabio, si le llegó a Cámara 2, pero llegó un comentario en el que decía: wow, ay, me cortó la inspiración, maldita. Maldita cámara. Bueno, pues volvemos familia. Por ahí dejó de grabar la cámara que me está grabando a mí. Volvimos después de un corte. Volvimos después de un corte comercial patrocinado por Archivo Extinto. Extingue tus miedos. Sí, porque no tenemos patrocinadores. No, pero si alguien quiere patrocinarnos, por favor, contáctanos, Nike. Totalmente. Coca-Cola. Quien sea, lo que sea, por favor. No tenemos Verga, ya dije la marca, ¿no habrá pedo? No, le voy a poner el bip. Ah, bueno. Voy a poner el bip para... Pero sí, si alguien quiere patrocinarnos, no tenemos patrocinador y serían el primero, ¿eh? Sí, el primer patrocinador. Ahí nada más porque se la piensen. Porque miren, chicos, si ustedes ven, estamos tomando cafecito. Entonces, ya si nos patrocina algún tequilita, pues nos podemos estar echando aquí un tequilita, o nos podemos estar echando una copita de vino, así que claro, estamos abiertos. Todo con medida, nada con medida, exceso. Exactamente, todo con medida. Recuerden que todo en exceso es malo, incluso el agua. Se los dice Kevin Barranco, 2022. Hasta el no. Eso en exceso. No sé. No, eso estamos porque en horario. es horario familiar.
Es horario de nocturno, pero sabemos que por ahí hay muchos No, nos ven muchos niños. chamaquillos. Niños, no escuchen Sí, eso. no. Es más, no lo pongas. No, le voy a poner el beep o lo voy a quitar. No le hagan caso. Pero sí, miren, chéquense nada más. Estamos ahorita que lo mencionó Fabio. Traemos aquí nuestras tacitas de archivo extinto, muy bonitas, vean nada más. Bonitas con el logo que nos caracteriza. El cuervo. Decir, el cuervo y extinto. Si les gusta esta tacita, escríbanos también, que la quieran, oye, que les las van a vender. Bueno, pues ahí escríbanlo. Si de pronto surgen muchas personas que lo quieran, pues lo vamos a que ya promover. pronto vamos a sacar toda nuestra línea de ropa, sudaderas, playeras, Sí, muy pronto. gorras. Muy pronto. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo y de pronto dejamos por ahí de lado ese tema, pero ya lo vamos a poner en marcha porque sí, mucha gente quiere su sudadera, Quiere vestir archivo extinto. quiere su playerita, quiere su tacita, Sí, su sí, gorrita, claro. su gorro. Y claro, muy pronto ya va a estar a la venta. Pero bueno, miren, ahorita estamos tomando un cafecito bien rico. Aquí. Ya casi me lo acabé, pero sí. Ahorita le mandamos rellenar. Sí. A ver, A ver. producción. Producción. Vénse, ahí viene la producción. No tenemos producción, maldita sea. No tenemos producción, pero por aquí la producción con Fabio Adauco, increíble, ¿eh? Qué buen servicio de Fabio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, tío. No, ¿de qué? Pues, todavía hay gente amable en el mundo. Ay, creo que me tomé toda la azuquitar. Tomé toda la azuquitar. ¿Les parece si pasamos a checar algunas preguntas de nuestros seguidores? Sí, me parece sí, sí. increíble. Nada más que vamos a irnos a un corte comercial. Muy rápido llegamos de nuevo. Porque ya se nos está acabando la pila de una de las cámaras. Vamos a checar las otras dos cámaras para ver si no necesitamos cambiar pilas. Así que volvemos en unos momentos. En 3, 2, 1.